Buenas noches, buenos días. Soy Fernanda Cifuentes y voy a hablar sobre infecciones causadas por bacterias gram negativas multiresistentes. En este caso, enterobacterias, en específico Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii y otros bacilos gram negativos no fermentadores. Este estudio fue realizado por María Carmen Fariñas y Luis Martínez Martínez en España. A modo de resumen, en este paper se trataron temas en relación a bacterias gram negativas multiresistentes que van a ser un importante problema de salud alrededor del mundo. Esto a causa de la gran complejidad que representan sus mecanismos de patogenicidad, lo difícil que es establecer un tratamiento empírico específico para cada especie, teniendo en cuenta también que hoy en día es una gran tarea encontrar fármacos que sean realmente eficaces frente a estos patógenos. Y además, entre las mismas bacterias, se transmiten distintos mecanismos de resistencia que dispersa esta multiresistencia. Hay que tener claro que uno de los principales mecanismos de transmisión de las enterobacterias se produce a través de las manos del personal sanitario que va a colonizar cuando entra en contacto con pacientes que a su vez están colonizados. Es por esto también que es muy importante recordar el lavado de manos antes y después de estar en contacto con el paciente. Esto nos va a evitar muchas consecuencias a largo plazo, ya sea como infecciones o estas mismas multiresistencias que se van transmitiendo de un paciente a otro. A través de los años se ha dado un aumento en el número de infecciones por bacterias gram negativas resistentes a múltiples fármacos. Esto incluye enterobacterias como Pseudomonas aeruginosa multiresistente o Acinetobacter baumannii multiresistente, que van a ser los patógenos de más importancia en relación a la multiresistencia. Esto ya que cada uno posee sus propias características que le van a permitir, eh, digamos, perpetuar esta multiresistencia. En relación a enterobacterias multiresistentes productoras de BLES, tenemos que Klebsiella pneumoniae y Escherichia coli fueron las gram negativas de más importancia al comienzo de estas resistencias que se fueron generando por producción de BLE. Luego se produjeron brotes nosocomiales mayormente en unidades de cuidados intensivos y durante los últimos años han cobrado gran relevancia las infecciones de origen estrictamente comunitario. Ya ha aumentado entre más o menos el año 2000 y el 2006, según unos estudios expuestos en este paper, y en especial de Escherichia coli y además otras especies como Enterobacter, especies Proteus mirabilis, Salmonella. Algunos mecanismos de resistencia que tienen estas bacterias van a constar de principalmente una beta-lactamasa cromosómica. Esto quiere decir que va a ser propia de la bacteria y se la va a transmitir a su progenie una vez que se empieza a multiplicar, y van a ser de las clases A o C. También van a expresar de forma basal o aumentada bombas de expulsión activa, lo que determina una resistencia intrínseca bastante antimicrobiana. También se pueden seleccionar con facilidad mutaciones cromosómicas de los genes que codifican las topoisomerasas de clase 2,
Esto va a tener consecuencias principalmente en la replicación del material genético y esto va a estar relacionado con la resistencia a quinolonas, o también se pueden generar mutaciones en las porinas que van a ser responsables de un ligero incremento del nivel basal de resistencia a múltiples fármacos. Y también van a adquirir fácilmente plasmidios que codifican beta-lactamasas de otros tipos y mecanismos de resistencia a aminoglucósidos como por enzimas modificadoras y metilasas o a quinolonas gracias a proteínas QNR o a otros grupos de antimicrobianos clínicamente relevantes. Para conseguir buenas conclusiones, se, se extrajeron varias investigaciones distintas en las que, se hablaba sobre esta multiresistencia de las enterobacterias. Y en una de esas decía que el 93% de las Klebsiella pneumoniae que poseían BLE se aislaron en pacientes hospitalizados, pero el 51% de la Escherichia coli con BLE se habían aislado en pacientes que al momento de la toma de muestra no estaban hospitalizados. Varios autores describieron un aumento en el número de portadores fecales de BLE en la comunidad. Ya esto no se veía antes, sino que se veía más a nivel nosocomial o de adquisición en el hospital. Ya en ese sentido, se describió la colonización fecal de enterobacterias productoras de BLES como aumentada de forma significativa en pacientes hospitalizados y ambulatorios. Ya, y para el año 2003 ya había subido en pacientes hospitalizados un 11,8% y un 5,5% en ambulatorios. Y la tasa de colonización en voluntarios sanos, o sea que no poseían la BLE, era del 3,7%. Igual es un número importante viéndolo estadísticamente. Se sabe que las cepas productoras de BLE en términos generales son resistentes a penicilinas, cefalosporinas y también a monobactámicos. Y como tenemos aquí en esta tabla, se sabe que las cepas productoras de BLE también iban a presentar altos niveles de resistencias a quinolonas y aminoglucósidos. Pero durante el tiempo el tipo de BLE identificada en España fue cambiando y eso se pudo ver en otros estudios que vamos a mencionar más adelante. Como mencioné anteriormente, se produjo un notable cambio en el tipo de BLEs que se fueron identificando y se encontraron datos sobre estudios españoles entre el año 2000 y el 2006. En esta tabla vemos distintos tipos de BLE como la TEM, la SHV, la SHV12, la CTXM en sus distintas variedades y se recalca que la CTXM es una de las más prevalentes y que también ha aumentado mucho más durante el tiempo. Por ejemplo, en Escherichia coli en el 2000 su expresión estaba aislada en el 50% más o menos de las bacterias o de las cepas identificadas y aumentó hasta el 2006 en un 72%. En cambio, en Klebsiella pneumoniae, este cambio fue mucho más drástico, de un 11,5% a un 66%, lo que igual es preocupante. Hay que ponerle ojo durante el tiempo a ver cómo va evolucionando
esta, esta enzima que va mutando y se va moviendo entre las distintas bacterias. Los factores que se asocian a infecciones nosocomiales van a ser muy variados. Hay que tener presente que las infecciones nosocomiales y las infecciones comunitarias, ambas han tenido aumentos en la blea que se transporta. El factor asociado a infección adquirida en el hospital va a ser edad avanzada, utilización de hemodiálisis, de sonda vesical o catéteres intravenosos, que por medio de este mecanismo o estos objetos puede entrar la bacteria. También se asocia al tratamiento antibiótico, pero cuando hablamos de infecciones adquiridas en la comunidad, los factores de riesgo cambian y los tres más frecuentes será tratamiento antibiótico previo, hospitalización reciente, por cirugía puede ser, y el género masculino. Es importante recordar que cada tipo de infección presenta distintos factores de riesgo específicos. Por ejemplo, las infecciones del tracto urinario van a ser una de las principales infecciones asociadas a adquisición de blea. O sea, en este tipo de infección es muy común encontrar bacterias multiresistentes y algunos de los factores que se asocian son hospitalización previa, tratamiento antibiótico en los meses previos, incluyendo cefalosporinas de segunda y tercera generación, penicilinas y quinolonas, además de infección urinaria recurrente, edad avanzada, diabetes y se repite el sexo masculino. La infección del tracto urinario engloba infección en riñones, vejiga y uretra. Ahondando mucho más en el tema, tenemos a Pseudomonas aeruginosa, que va a ser principalmente importante en el ámbito hospitalario, ya sea UCI, unidades de críticos oncohematológicos, y además que es una causa frecuente de infección respiratoria crónica en pacientes con fibrosis quística. Ya las infecciones nosocomiales generalmente incluyen neumonía, bacteriemia, infección de herida quirúrgica e infecciones de vías urinarias. Ya Pseudomonas aeruginosa va a ser generalmente resistente a penicilina, cefalosporina de primera, segunda y muchas de la tercera generación. Tetraciclinas también, cotrimoxazol, y esta resistencia se debe en general, digamos, debido a la poca permeabilidad que tiene en su membrana esta bacteria, que va a ser mucho menor que en otras bacterias, o sea, enterobacterias. ¿Ya? Y también es que posee varios sistemas de expulsión activa que eliminan los antimicrobianos. Y como por ejemplo, también va a tener sistemas de producción de enzimas modificadoras, y ahí va a generar resistencia a aminoglucósidos, también va a haber resistencia a quinolonas, gracias a bombas de expulsión que puede poseer también la bacteria. Y en distintos estudios y analizados, el último que se encontró dató o entregó información sobre que el 24% de las cepas de Pseudomonas aeruginosa eran resistentes a uno o dos antimicrobianos y el 33% eran multiresistentes, incluyendo un 10% de cepas que iban a ser resistentes extremos. Ya, esto puede vincularse a bacteriemia secundaria y muerte. ¿Ya?
En otros estudios se llegó a que de 47 casos estudiados de pacientes en UCI iban a ser resistentes a imipenem, que en el 95% de los casos presentaron un patrón de multiresistencia extrema. Y esto también se repitió en algunos estudios con Acinetobacter baumannii. Para el tratamiento de Pseudomonas aeruginosa se encontró a la colistina, pero se tuvo que, iba a ser muy nefrotóxico y se dejó de usar un par de años, pero luego se volvió a usar debido a que ya no hay más tratamientos que puedan ser muy efectivos, porque, por ejemplo, aquí en este cuadro vamos a tener piperacilina con tazobactam y otras uniones de antibióticos, por decirlo así, en otros tratamientos, pero no hay evidencia de que la unión potencie el efecto y evite la mortalidad como un tratamiento con, ¿cómo se llama? Con antibióticos que sean realmente efectivos, que la bacteria sea sensible, no resistente. En este cuadro tenemos que las cepas fueron principalmente resistentes a cefepima, por ejemplo, a Stronam, a imipenem, ciprofloxacin igual, y así. Y que en menor cantidad a la colistina, a la amicacina. En el caso de Acinetobacter baumannii y la recopilación de datos que se obtuvo sobre su multiresistencia varió entre el año 2000 y el 2010, según un estudio que se realizó. Y en verdad fue evolucionando de distinta manera. Una de las resistencias que más aumentó en este microorganismo fue a la gentamicina de un 70% a un 96%. Y en algunos casos bajó. La colistina siempre fue sensible. En verdad, ahora en el 2010 presentaba la máxima sensibilidad y otros fueron variando, no tan marcadamente. Uno de los antibióticos que igual sufrió una baja en su resistencia fue el meropenem, de 83 a 43%. Acinetobacter baumannii fue importante específicamente en pacientes con enfermedad base grave, ventilación mecánica prolongada, antibioterapia previa, colonización previa por este microorganismo, y también se repitió como factor la UCI. Se produjeron bastante brotes nosocomiales generalmente o en pacientes que tenían su sistema inmune debilitado o también tenían cáncer. Aquí también se vio un efecto de la colistina, como nombré anteriormente, que era efectiva en este microorganismo. Entre otros bacilos gram negativos no fermentadores encontramos a la Stenotrophomonas maltophilia, que presentó resistencia a la mayoría de los antibióticos utilizados en ella. Ya, y luego de ver toda esta historia de los antibióticos y las resistencias que crea, es muy importante tomar un antibiótico certero y eficaz desde el primer momento y evitar así también generar resistencias a futuro, y no olvidar llevar un control de este tratamiento que uno está tomando correctamente a la hora que corresponde, etc.